Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora a la que ustedes tengan la posibilidad de ver este video. Como les había prometido en el último material, hoy vamos a continuar analizando las titulaciones ácido-base y específicamente vamos a aprender a cómo calcular el pH en los distintos momentos de una titulación y a partir de ahí construir la curva de titulación correspondiente y seleccionar al indicador más adecuado. Pero en el día de hoy lo vamos a hacer utilizando un ácido débil que será titulado con una base fuerte. Ese será el objetivo de este video. Sin más preámbulo, le comparto pantalla y la presentación de que les hablaba. Es decir, titulación de ácido débil con base fuerte. Y para ello vamos a tomar un ejercicio muy parecido al que hicimos en el video anterior. O sea, si ustedes se fijan, la diferencia radica en que ahora vamos a titular 10 mililitros, pero es de ácido acético. Aquí solamente les aclaro que esta no es la fórmula del ácido acético. La fórmula del ácido acético sería CH3CO2H, pero muchas veces se escribe esquemáticamente para ahorrar su escritura, ya que es una escritura de una estructura un poco más compleja. Entonces escribimos HAC, pero nos referimos al ácido acético. 0.1 mol por litro y yo voy a calcular el pH cuando le añada estos volúmenes de hidróxido de potasio. Es exactamente igual al que vimos en el video pasado. Ese hidróxido de potasio tiene concentración 0.1. La diferencia, repito, está en que en el video anterior nosotros titulamos ácido clorhídrico, que era un ácido fuerte, y hoy vamos a titular ácido acético, que es un ácido débil. Pero yo quiero que observen el procedimiento para que vean que es el mismo procedimiento. Y lo único que cambia es la composición del sistema y por lo tanto la herramienta que yo uso para hacer el cálculo de pH. Vamos a comenzar con 0 mililitros de hidróxido de potasio. Lo primero que yo debo hacer en este caso, como me están diciendo que es un ácido débil, es ver si en estas condiciones de concentración este ácido acético se comporta como un ácido débil. Porque recuerden que esa categoría de ácido débil que está relacionada con el porciento en que está disociado ese ácido o esa base, el electrolito en general, depende de la concentración. O sea, que a dilución infinita, o sea, en disoluciones muy diluidas, pues un ácido se termina disociando totalmente y entonces su comportamiento no es exactamente de un ácido débil. Eso es lo que quiere decir comprobar si ese ácido se va a comportar como un ácido débil, como un ácido fuerte o como un ácido moderadamente fuerte. Entonces, en ese caso, recuerden, eso lo habíamos visto de trabajos anteriores, yo lo que busco es la relación entre la constante ácida de este ácido con su concentración. Y esto me da 1.8 por 10 a la menos 4, o sea, da menor que 10 a la menos 1. Por tanto, en estas condiciones el ácido acético se comporta como ácido débil y por lo tanto entonces yo voy a hacer mi tabla de distribución de especies. Yo parto de un mol de ácido acético, por supuesto no he añadido nada a hidróxido de potasio, por lo tanto no se habrá formado acetato de potasio. No se me transformará nada porque, repito, no he añadido hidróxido de potasio y por lo tanto yo voy a mantener ese milimol de ácido acético. Recuerden aquí, si multiplico 0.1 milimol que hay en cada mililitro por 10 mililitros, me da 1 milimol. Y por lo tanto, las concentraciones finales son las mismas que comencé, o sea, 0.1. Entonces, si yo estoy en presencia de un ácido débil y conozco su concentración, pues yo puedo calcular su pH aplicando esta expresión que ya habíamos estudiado. El pH va a ser igual al pKa del ácido débil más P concentración del ácido débil. ¿Qué cosa es P concentración del ácido débil? Menos el logaritmo de esta concentración. Y dividido entre 2. O sea, P concentración del ácido débil sería menos logaritmo de 0.1, que es 1. Y entonces lo que hago es sustituir y busco mi pKa en una tabla 4.75 y esto me da 2.88. Ese sería el pH de mi disolución en lo que se llama el punto inicial o momento inicial de una titulación. Después dice que repita la misma operación cuando yo haya añadido 2 mililitros de hidróxido de potasio.
Pues entonces lo que hago ahora es calcular cuántos milimoles he añadido hidróxido de potasio. Como el hidróxido de potasio es 0.1 milimol por mililitro y he añadido 2 mililitros, habré añadido 0.2 milimol. Aquí vuelve a aparecer una relación de combinación de 1:1 y una relación de transformación de 1:1. Por lo tanto, se habrá transformado 0.2 de cada reactivo y se me habrá formado 0.2 de esta sal, acetato de potasio. Y al final, pues yo tendré lo que tenía inicial menos lo que reaccionó de ácido acético, me quedan por lo tanto 0.8 milimoles, de hidróxido de potasio no me queda nada, es el reactivo limitante, y de acetato de potasio se me habrán formado 0.2 milimoles. Si yo divido estos milimoles que me quedan finales entre el volumen, que sería 12 mililitros, yo obtendría la concentración de cada una de las sustancias que tengo en esa disolución. O sea que en esa disolución, entonces, lo que yo tengo es un exceso de ácido acético, cierta cantidad de acetato de potasio y, por supuesto, agua. Lo que pasa es que el agua no me va a intervenir en este caso para el cálculo, por eso yo no voy a trabajar con esas concentraciones. Lo que yo quiero que ustedes se fijen en este caso es que si yo tengo un exceso de ácido acético, tengo un exceso de un ácido débil y se ha formado ya cierta cantidad de acetato de potasio. Y el acetato de potasio contiene el ion acetato, que es la base conjugada de este ácido débil. No cabe duda entonces que yo estoy en presencia de una mezcla buffer y que el pH va a depender tanto de la concentración del ácido que tengo en exceso como la concentración del acetato de potasio que se ha formado, porque esta sal contiene la base conjugada del ácido acético. Y eso es precisamente lo que es una mezcla buffer, y por lo tanto yo puedo aplicar la ecuación de Henderson. Vean que tendría todos los valores, tengo el pKa, que lo busco en una tabla, es más, ya lo usé, y tengo la concentración de acetato y tengo la concentración de ácido acético. Pues sencillamente hago la sustitución y me queda 4.16 sería el pH de esta disolución en este momento. Observen ustedes que si ustedes recuerdan o pueden repetir el video anterior, se darán cuenta que cuando yo titulaba un ácido fuerte con una base fuerte, antes del punto estequiométrico yo lo que tenía era siempre exceso del ácido fuerte. Fíjense que cuando yo titulo un ácido débil, lo que yo tengo antes del punto estequiométrico es una mezcla buffer. Y entonces voy a calcular su pH en todos esos casos con la ecuación de Henderson. Vamos a ver un caso interesante ahora. Cuando yo he añadido 3 mililitros más y mi bureta llega hasta 5 mililitros. Cuando yo hago estos cálculos, me doy cuenta entonces que yo tengo 1 milimol de ácido acético, pero he añadido medio milimol de hidróxido de potasio. Por supuesto, se transformará 0.5 de cada reactivo y obtendré 0.5 de acetato de potasio. Porque la relación de combinación y la relación de transformación es de 1:1. Por lo tanto, al final yo tendré 0.5 milimoles de ácido acético. No tendré hidróxido de potasio y 0.5 milimoles de acetato de potasio. Por lo tanto, las concentraciones serían esos 0.5 milimoles entre 15 mililitros, que sería el volumen de la disolución, porque yo tenía 10 y he añadido 5. Pues sigo teniendo una mezcla buffer. Lo que sucede entonces es que cuando yo voy a calcular este pH, es un momento muy típico de una titulación, que es este. Es que yo tengo la misma concentración de la base que del ácido, y por lo tanto este cociente va a dar 1. El cociente da 1 y el logaritmo de 1 es 0. De manera que entonces, si a 4.76 yo le sumo 0, pues me queda el mismo valor, 4.76. Bien, este momento en que yo he titulado exactamente la mitad de mi ácido débil, de mi ácido acético, a eso se le llama punto de semititulación. Y siempre para una mezcla buffer, o sea, cuando yo titulo un ácido débil con una base fuerte, se va a cumplir que el pH de la disolución en este punto va a ser igual al valor del pKa. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que siempre se va a cumplir que este cociente vale 1 y por lo tanto el logaritmo de 1 es 0. Y a esto se le llama punto de semititulación. Y el pH va a ser igual al pKa del ácido que yo estoy titulando. Esto solamente se cumple en el punto de semititulación.
Observen, vamos un poquito atrás, vamos aquí. Observen que yo partí de 1 milimol de ácido acético y ya se ha titulado la mitad, o sea, me queda la mitad de lo que yo partí. Ese es el punto de semititulación. Bien, vamos ahora a ver cuando yo he agregado 7 mililitros. Vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, cuando agregue 7 mililitros, pues yo voy a hacer el mismo análisis. Pues tengo 1 milimol inicial de ácido acético y he añadido 0.7 de hidróxido. Por lo tanto, reaccionará 0.7 de cada reactivo milimoles y se me habrán formado 0.7 milimoles del acetato de potasio. ¿Y cuánto me quedará? Pues me quedarán 0.3 milimoles de acético. No tendré nada de hidróxido de potasio porque es el reactivo limitante y se me habrán formado 0.7 milimoles de acetato de potasio. Y las concentraciones pues sería dividir esos milimoles entre 17 mililitros, 10 mililitros más 7 mililitros son 17 mililitros, y esta sería la concentración de ácido acético y esta de acetato de potasio. Por lo tanto, sigo teniendo una mezcla buffer. Pues sigo entonces calculando el pH con la ecuación de Henderson. Tengo el pKa y tengo las concentraciones tanto de acetato como de ácido acético. Sustituyo y esto me va a dar 5.12. Este sería el pH de la disolución después de haber agregado 7 mililitros de hidróxido de potasio. Continúo, sigo añadiendo gota a gota mi hidróxido de potasio y llego hasta los 10 mililitros. ¿Qué pasa cuando llego a 10 mililitros? Pues obtengo esto. Obtengo que entonces ahora tengo 1 milimol de cada uno de los reactivos. Pues recordarán entonces que este es lo que se llama el punto estequiométrico de la reacción. El punto estequiométrico se ha alcanzado en este momento. Por supuesto que si la relación de combinación es de 1:1, pues se habrá transformado uno de cada reactivo, se me habrá formado un mol de acetato de potasio, pero al final yo no tendré ni ácido acético ni hidróxido de potasio, precisamente. Puedo decir, los dos son limitantes o sencillamente no hay un reactivo limitante. Y por lo tanto, lo único que yo voy a tener en mi disolución es una concentración 0.05 de acetato de potasio. Y por lo tanto, el pH, quien me lo va a definir, va a ser la disolución de acetato de potasio. Recuerden bien, el acetato de potasio contiene al ion acetato, que es la base débil del ácido acético. Dicho de otra manera, el ion acetato es una base débil. Y por lo tanto, lo que va a hacer el acetato es que va a reaccionar con el agua, por eso es una base débil, se forma ácido acético sin disociar, pero aumenta la concentración de iones OH. A esta reacción que ocurre entre un ion con el agua, a esto se le llama hidrólisis. O sea, algunos libros lo que plantean es que el ion acetato se hidroliza. Bien, perfecto, eso está correcto. A mí me gusta más, además de hablar de hidrólisis, hablar del carácter ácido básico del ion acetato. Pero ambas explicaciones son correctas. Lo único que yo debo hacer primero es demostrar si este ion acetato se comporta como un ácido débil. Pues va a ser, si yo entonces busco la relación de su pKb sobre su concentración, me da 5.6 por 10 a la menos 9, menor que 10 a la menos 1. Por lo tanto, se comporta como una base débil. Es decir, el ion acetato es una base débil. Y si es una base débil, entonces pues yo puedo calcular su pH con esta expresión. El pOH para una base débil es el pKb más P concentración de la base sobre 2. ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo ahora saber cuánto es la concentración de acetato? Porque la concentración de acetato de potasio era 0.01, pero esto es una sal y la sal son electrolitos fuertes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este acetato de potasio se disocia, se ioniza totalmente. Él se disocia totalmente en cationes potasio más 1 y aniones acetato. Lo mismo que pasaba con un ácido fuerte. Eso ocurre siempre con cualquier electrolito fuerte. De manera que la concentración de acetato, que es mi base débil, es 0.05. Por eso yo puedo entonces buscar cuánto es el pKb del ion acetato. Esto es una cosa interesante. Ustedes no pueden buscar en una tabla la pKb del acetato de potasio, porque la base débil no es el acetato de potasio, es el ion acetato. Este es el que es una base débil. Y yo me he encontrado situaciones donde un alumna me ha dicho, profesor, yo no encuentro la pKb del acetato de potasio. No, nunca la vas a encontrar. Quien tiene características de base débil es el ion acetato, independientemente de qué ion aquí
se encuentre con él. Podía haber sido acetato de potasio, acetato de magnesio, acetato de calcio. Cualquier acetato siempre va a tener, ese ion acetato va a tener un carácter básico y tendrá una pKb. Esta pKb ustedes pueden buscarla en una tabla, pero yo les quiero enseñar aquí un método de cómo buscar el pKb de una base débil si no tengo una tabla delante, pero tengo el dato de la Ka de su ácido conjugado, que es 1.8 por 10 a la menos 5, que es la Ka del ácido acético. Bien, la Ka por la Kb del par ácido débil, base débil, siempre da 1 por 10 a la menos 14. Por eso entonces, que la Kb, y aquí no es pKb, aquí es Kb. La Kb del ion acetato va a ser la constante 1 por 10 a la menos 14 entre la constante ácida del ácido acético. Y eso da 5.6 por 10 a la menos 10. Esta es la Kb. Y entonces, si yo lo que necesito es la pKb, pues sería menos el logaritmo de este número. Y da 9.25. No sé si ustedes se fijan, un dato, la pKa del ácido acético daba 4.75. Fíjense cómo la pKb del ion acetato da 9.25. Es decir, la suma del pKa de un ácido débil más el pKb de su base conjugada siempre da 14. Hubiera sido otra forma de haber calculado la pKb. Yo lo quise hacer por esta vía para practicar un poco la función P, que siempre va a ser menos el logaritmo. Y ahora, P concentración de la base débil, pues mi base débil es el ion acetato, pues sería menos el logaritmo de 0.05, 1.30. Ya tengo el pKb, que es el dato que me falta, y tengo P concentración de la base débil. Pues lo único que tengo que hacer es sustituir y esto me va a dar 5.27. Pero ojo, este es el pOH. Yo lo que estoy calculando es pOH. El pH sería 14 menos 5.27, 8.73. Y este sería el pH del punto estequiométrico, que era lo que yo vengo diciéndole desde hacía varias clases. Y es que en el punto estequiométrico el pH no siempre es 7, solamente 7 cuando se trata de una titulación ácido fuerte, base fuerte o base fuerte, ácido fuerte. Pero cuando uno de los dos electrolitos sea débil, el pH del punto estequiométrico se va a encontrar por encima de 7 o por debajo de 7. Depende del tipo de titulación. Y por último, vamos a hacer el mismo cálculo cuando yo haya agregado 12 mililitros de hidróxido de potasio. Ahora voy a tener un exceso de hidróxido de potasio. ¿Cuánto va a reaccionar de cada uno? Pues va a reaccionar 1 milimol. Por lo tanto, me van a quedar 0.2 milimoles en exceso de hidróxido de potasio. Y tendría una concentración de 9.1 por 10 a la menos 3 de hidróxido de potasio y 0.045 de cloruro de potasio. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí ya no hay buffer. Aquí, aunque yo tengo una base y su ácido conjugado, que sería el potasio, pero esto no forma un buffer porque este hidróxido de potasio es una base fuerte. Entonces, cuando yo tengo exceso de ácido fuerte o de base fuerte, ese electrolito fuerte es el que me define el pH de la disolución. Por lo tanto, en este caso, quien va a definir este valor de pH va a ser el exceso de hidróxido de potasio que yo tengo. ¿Por qué? Porque este hidróxido de potasio, por ser una base fuerte, se va a disociar al 100% en los iones potasio y en los iones OH. Por lo tanto, ya aquí a mí no me queda hidróxido de potasio sin disociar, ni yo tengo esta concentración, sino lo que tengo es 9.1 por 10 a la menos 3 de iones OH. Y si tengo esta concentración, pues puedo calcular el pOH menos el logaritmo de esa concentración. Y da 2.04. Pues lógicamente el pH entonces sería 14 menos ese valor de pOH y da 11.96. Y con esto ya yo tengo los datos necesarios para construir mi curva de titulación, donde voy a plotear pH contra volumen de hidróxido de potasio. Y obtendría este tipo de curva. Observen que hay aquí una pequeña diferencia en la formación de la curva de titulación. Y es que en este punto, en esta rama de la curva,
es donde se manifiesta el carácter buffer de la disolución. Por eso esto se representa de la siguiente manera. Hay un pequeño instante en que se produce un cambio de pH, pero inmediatamente el pH trata de mantenerse constante. Quizás está un poco exagerada la pendiente, quizás la pendiente debió ser más pequeña, pero bueno, se lo estoy explicando. Con el punto de titulación, fíjense bien, con el punto de equivalencia en el centro de la rama vertical. Pero lo único que esté en el centro de la rama vertical no quiere decir que sea 7. El pH 7 estaría por aquí abajo y el valor de pH para el punto estequiométrico 8.73. Ahora observen aquí, si este es el volumen del punto estequiométrico, es lo que quiere decir VPE, volumen del punto estequiométrico, la mitad del volumen que se gasta para llegar al punto estequiométrico se llama punto de semititulación. Y el pH que le corresponde a ese volumen es el pKa, que fue lo que vimos cuando habíamos añadido 5 mililitros. Cuando habíamos añadido este punto estequiométrico se alcanzó a los 10 mililitros. A los 5 mililitros el valor del pH, recuerden que es igual al pKa. Y se llama punto de semititulación. Ahora aquí, si yo hubiera dispuesto de anaranjado de metilo con su zona de viraje, azul de bromotimol con su zona de viraje y fenolftaleína con su zona de viraje, no cabe duda que la fenolftaleína sería el indicador más adecuado para detectar el punto final de esta titulación. Con esto hemos terminado este video. Como siempre les digo, espero que sobre todo les haya sido de mucha utilidad y como siempre les envío un fuerte abrazo y donde quieran que se encuentren, les deseo que les sucedan todas las cosas buenas del mundo. Un abrazo y nos vemos en el próximo material.